Este es un video para hablarles de donación. Hoy quedaron pendientes algunos temas, ya abordamos lo que es la donación, los que son los caracteres, los elementos esenciales, la forma que es tan particular en la donación. Más allá también de los elementos esenciales, ver las particularidades de por qué es considerada contrato y por qué está dentro de los contratos, ¿no? Como decíamos, siguiendo a la doctrina clásica. Nos queda en esta parte hablar de los tipos de donaciones y también hablar de esta particularidad que mencionamos hoy, que es el de la revocación, ¿sí? Como instituto propio de este contrato. Porque nosotros hemos hablado de revocación, ¿vieron cuando en la unidad 3 hablamos de la formación del consentimiento? Nosotros sabemos que la oferta, por supuesto que puede ser revocada, porque todavía no hay contrato, no hay consentimiento. Ahora, ¿hasta cuándo puede ser revocada la oferta? Y bueno, justamente previo a lo que es la aceptación. Porque si hay aceptación, que hay consentimiento, y si hay consentimiento, hay contrato, ¿sí? En el caso de la donación es un caso particular porque está prevista la revocación ya formado el contrato, ¿sí? Formado con el consentimiento, con todos los efectos propios de los contratos. Este contrato puede ser revocado. La particularidad la da la gratuidad propia de él, ¿sí? ¿Y en qué casos va a poder ser revocado? Bueno, como es una particularidad, no es que en cualquier caso, sino que son casos de excepción, marcados puntualmente por el código, por la ley. Va a poder ser revocada. En el caso de que estemos hablando de una donación con cargo, si el cargo no es cumplido por el donatario, ¿sí? Va a poder ser una de las causales de revocación. También son causales de revocación lo que llamamos ingratitud del donatario. El artículo 1571 especifica a qué se llama ingratitud. No es que hice una donación a un amigo, un conocido, y al otro día lo veo y no me saluda y digo, uy, qué ingratitud, qué ingrato que es, y voy a revocar la donación que hice. No. El código marca puntualmente qué se entiende por ingratitud. Ingratitud se va a entender cuando hay un incumplimiento por parte de los alimentos que debería darle el donatario al donante. Ahora, también tenemos que ver cuándo hay obligación de proveer alimentos al donante, ¿no? Únicamente en el caso en el que el donante caiga en estado de insolvencia, no pueda proveerse a sí mismo alimentos y tampoco tenga nadie obligado por el derecho de familia a proveerle de alimentos. Únicamente si se dan todas estas situaciones, nace la obligación de un donatario a proveer alimentos al donante, ¿sí? Y si no se los provee, es causal de ingratitud. Es muy claro, si quieren, a ver, les leo el artículo 1571. Las donaciones pueden ser revocadas por ingratitud del donatario en los siguientes casos. A. Si el donatario atenta contra la vida o la persona del donante, su cónyuge o conviviente, sus ascendientes o descendientes. Si injuria gravemente a las mismas personas, o sea, las mencionadas en el inciso A, o las afecta en su honor. Si priva injustamente de bienes que integran su patrimonio y si rehúsa alimentos al donante. Señores, únicamente estos 4 incisos, ¿sí? Fíjense que son de gravedad, a qué es lo que se entiende por ingratitud, va a dar la causal de revocación por esta causal de ingratitud en cualquiera de estos incisos. Hay una posibilidad más de causas de revocación. La única condición es que esté pactado dentro del contrato, ¿sí? Que es por la supernacencia de hijos. Supernacencia de hijos lo que implica, para quienes no lo conocen,
es que al donante le sobrenazcan hijos, ¿sí? Nazcan hijos con posterioridad a lo que fue el contrato de donación. Entonces, si eso acontece, si fue una causal de revocación puesta y pactada en el contrato, entonces sí procede. Ahora, si le sobrenacen hijos luego del contrato de donación, pero no fue pactado como causal, no va a operar esta causal, ¿sí? El resto de las causales que mencionamos, tanto la de ingratitud, las de ingratitud como el incumplimiento del cargo, es así, no hace falta que se pacten, sino que se aplican directamente. Ahora, ¿qué quiere decir esto de aplicar directamente? No es que automáticamente no hay alimentos, atentó contra la vida, contra los bienes, contra el honor, ¿sí? No cumplió con el cargo, no es que automáticamente se revoca la donación. Es a voluntad del donante, es una facultad que tiene él de revocar. Puede ser que el donatario, no sé, era una donación con cargo, no cumplió con los cargos, no le provee alimentos, no atenta contra el honor, injurias, no sé, todas las causales o una sola, no importa, ¿sí? Pero de todos modos el donante no tiene intención de revocar, ¿sí? Es facultativo de él. Únicamente, si él quiere, puede realizar la revocación de la donación, ¿sí? Si ustedes me dicen que es una donación con cargo y el cargo está a favor de un tercero, el tercero como beneficiario puede exigir al donatario que no cumple el que cumpla con esa obligación a su favor, ¿sí? Va a poder exigirla porque es el titular de ese derecho, pero jamás, si no cumple el donatario, ese beneficiario tercero va a poder ejecutar y pedir revocación, ¿sí? Es imposible, es únicamente una facultad que le compete a él, ni siquiera a sus herederos le competen. Ahora, si el donante sí inició la revocación de la donación, sus herederos sí pueden continuar con el proceso, con el juicio, pero solamente si lo hubiese iniciado él. Quiero distinguirles lo que es la revocación con otra posibilidad que hay dentro de la donación, que es la reversión. La reversión de la donación es otro instituto propio de este contrato y se va a diferenciar puntualmente porque parecen muy similares, ¿no? La reversión es una causal también de resolución del contrato, ¿sí? Pero se diferencia en que son causales pactadas dentro de un contrato y puede ser cualquiera. El principio de autonomía de la voluntad faculta a que las partes puedan pactar cualquier causal de reversión, respetando orden público, moral, buenas costumbres, ¿sí? Entonces, bien, ese parecido que tienen es porque justamente si se revoca, ¿sí?, o se revierte la donación, el bien vuelve a cabeza del donante. Si el bien no está, porque ya hoy hemos hablado de que no puede afectar los derechos de terceros, ¿no? Y todo lo que surge de los contratos son derechos personales y no derechos reales sobre las cosas. Entonces, esa situación que se puede llegar a producir, el efecto que tiene es que el valor de la cosa es la que se va a revertir, ¿sí? El valor de la cosa donada si ya no estuviera en cabeza del donatario. Otra diferencia que hay entre una y otra es que las causales de revocación, ¿sí?, no operan de pleno derecho, como dijimos, es facultativa del donante. En cambio, las causales de reversión sí operan de pleno derecho, porque ya están estipuladas en el contrato. Producida la causal, bien, la donación se revierte, ¿sí? Vuelve el bien o el valor del bien, como dijimos, en cabeza del donante. Y para terminar, vamos a mencionar diferentes tipos de donaciones.
Una de las más importantes es la donación con cargo. Ya vimos que uno de los efectos, si no se cumple el cargo, es la posibilidad de revocar la donación. ¿Qué es la donación con cargo? Es aquella en la cual el donante impone al donatario el cumplimiento de una obligación, ¿sí? Ojo, porque no es una condición, estoy hablando de obligación, porque si habláramos de condición, la condición puede ser o resolutiva, ¿sí? En este caso no es condición resolutiva, y si no, puede ser condicional en el sentido de que si no se cumple, no nace la donación. No, la donación nace y se cumple con una obligación que tiene que cumplir el donatario, ¿sí? Por eso no hablamos de condición, ni suspensiva ni resolutoria. Hoy mencionamos que el elemento esencial de la donación es la gratuidad. Entonces, ¿qué sucede? Si se hace una donación con cargo, imagínense que voy a hablar del valor de un bien, ¿sí? Yo tengo acá que un bien donado, a ver si se ve, sí, espero que se vea, un valor de 100 pesos, ¿sí? Este es una donación, es el valor del bien donado. El cargo también tiene un valor, ya sea una obligación de dar o una obligación de hacer. El valor del cargo, ¿sí?, siempre tiene que ser inferior, bueno, acá dice 30, pónganse 30 pesos, y acá dice 70, lo estoy poniendo al revés. Lo que está queriendo decir es que el valor de la donación siempre tiene que tener la gratuidad. Estos 70, que es la diferencia entre el valor del cargo, ¿sí?, y el valor total del bien donado, tiene que estar esta diferencia que es la gratuidad, de la que hoy hablábamos. Porque si no hay gratuidad sería otro contrato, pero no donación. Es un elemento esencial la gratuidad, ¿sí? O sea que el cargo siempre debería ser inferior al valor de la cosa donada. Ese cargo puede ser a favor del propio donante o puede ser a favor de terceras personas. Es independiente. Otro de los casos que tenemos de tipos de donación, así donde hay una parte de bilateralidad y una parte de onerosidad, porque acá los 30 pesos que en el ejemplo de recién, sobre una obligación de, supónganse, de hacer, bien, dono una casa de 100 y le pido un cargo al donatario de que tiene que hacer un busto de mis abuelos dentro de del parque de esa casa. Bueno, en este caso la onerosidad está en el valor que implica realizar ese busto. Les decía que el otro caso de donación que tiene parte de onerosidad siempre va a ser parte, siempre. Nunca puede ser la totalidad, sino será otro contrato. Es la donación remuneratoria. ¿Cuándo hay donación remuneratoria? Cuando hay un antecedente previo, ¿sí? El que hoy es donatario, con anterioridad prestó un servicio a favor del que hoy es donante, ¿sí? Por ese servicio se percibe un precio, sin embargo, no se percibió por voluntad, ¿no? No se percibió un precio por este servicio. Entonces, ¿qué hace el donante? Por eso la donación se llama remuneratoria. En gratificación por ese servicio prestado por el cual no le cobraron, realiza una donación a favor del prestador de servicios. Entonces se va a llamar donación remuneratoria, el donante es quien recibió el servicio y el donatario fue quien prestó ese servicio. Para ser considerada donación remuneratoria, tiene que el valor de la cosa donada ser superior al valor del servicio que anticipadamente no le cobraron. ¿Por qué? Porque si no sería un pago de servicio, o en todo caso sería una dación en pago, pero no sería contrato de donación por lo mismo que decimos, no se daría el elemento de gratuidad.
Usemos el mismo ejemplo. En este ejemplo, nosotros tendríamos esta situación. Supónganse que estamos hablando de un servicio que debería ser de 30 pesos, ¿sí? El valor del bien donado es de 100 pesos. Por lo tanto, los 70 mantienen la gratuidad, ¿sí? La remuneración, el pago de la remuneración serían los 30. Si resulta ser que el servicio que me prestaron fue, bueno, una cirugía, y el servicio que me prestaron es de 100 y el bien donado es de 100, señores, no es donación, ¿sí? No es donación remuneratoria, no es el sentido. ¿Qué tienen que tener presente con la donación remuneratoria? Bueno, es dejar en claro cuando se contrata, cuando se hace esta donación, que es remuneratoria. Porque una vez aceptada por el donatario esta donación, luego no va a poder reclamar pago de servicios, ¿sí? Si no se pacta que es remuneratoria, tranquilamente luego puede ir y demandar el pago del servicio si no ha prescripto todavía, ¿no? Bien. En estos dos casos que vimos donaciones mutuas, en remuneratorias y donación donación remuneratoria y donación con cargo. En estos dos casos, puntualmente, lo que tienen que tener presente es que si se da un caso de revocación de la donación, supónganse que una donación con cargo fue cumplido el cargo, pero independientemente de ello, luego no le dio alimentos al donante o atentó contra la vida del donante. ¿Puede ser revocada esa donación? Sí, pero siempre por la parte de la gratuidad, ¿sí? En la donación remuneratoria, el monto que se entiende como remuneración no va a poder ser revocada. Por lo que decíamos, la razón de ser de este instituto propio de la revocación tiene que ver con la gratuidad, ¿sí? Bien, y para terminar, les quería hablar de las donaciones mutuas. Las donaciones mutuas muchas veces se las confunde con el contrato de permuta porque se transfiere la propiedad gratuita de una cosa y se transfiere la propiedad gratuita de una cosa. Ambas partes son al mismo tiempo donante y donatario. ¿Por qué se las entiende como donaciones y no como permuta? Bueno, si hay dudas, por supuesto que un juez es el que va a resolver, ¿no? Pero la donación mutua es como dos donaciones que coinciden en el tiempo, ¿sí? Esa coincidencia en el tiempo hace que una transfiera gratuitamente a la otra. ¿Qué se tiene que percibir para que entendamos que es una donación o son donaciones mutuas? Se tiene que percibir la falta de interés en los valores de las cosas donadas, ¿sí? Sino que simplemente coincidieron en el tiempo. Entonces, el valor, supónganse, una persona se recibe en su profesión y el padre le da en donación en ese momento como gratificación, ya cumplió con la escritura pública, con todo, le entrega las llaves a su hijo por haberse recibido, de la profesión que fuere. Y el hijo, en el mismo momento, como gratificación, le da el PIN que le dieron en la facultad, ¿sí? Fueron donaciones mutuas. Se entregaron en el mismo tiempo, coinciden ser donantes y donatarios, pero realmente no hubo interés en equiparar los valores de las cosas, ¿sí? O festejos de cumpleaños en el mismo tiempo. Bueno, siempre hay que tener presente la capacidad que se requiere para contratar y las prohibiciones, ¿no? Bien, pero eso es lo que va a diferenciar la donación mutua de una permuta. En la permuta no, ya hemos visto que es más, cuando los bienes tienen diferentes valores, las partes dan un adicional en dinero, ¿sí? O sea que es importante la diferencia en dinero. Bien, creo que eso es lo que hoy nos ha faltado de este contrato. Cualquier duda nos hablamos, nos escribimos por el foro. Nos vemos.